durante siglos, la viruela fue una de las enfermedades más temidas de la humanidad. Altamente contagiosa y con una mortalidad devastadora, dejó millones de muertos en Europa, Asia y América. En España, como en el resto del mundo, la viruela golpeó con especial fuerza a la población infantil, hasta el punto de convertirse en una prioridad sanitaria desde el siglo XVIII, cuando la Ilustración impulsó una nueva forma de entender la medicina y la salud pública. El gran punto de inflexión llegó en 1796, cuando el médico inglés Edward Jenner desarrolló la primera vacuna eficaz contra la viruela. España, al conocer la noticia, fue uno de los primeros países en adoptarla. Sin embargo, surgía un desafío enorme: cómo llevar la vacuna más allá de la península, hasta los territorios ultramarinos donde la viruela causaba estragos constantes. La respuesta fue una de las gestas sanitarias más admirables de la historia: la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, también conocida como Expedición Balmis 1803 a 1806, financiada por la corona e impulsada personalmente por el rey Carlos IV. Esta misión tenía como objetivo transportar la vacuna a América, Filipinas y otros territorios españoles para inmunizar a la población local. Al frente de la expedición estuvo el médico Francisco Javier Balmis, acompañado por José Salvani y un equipo médico. Entre ellos destacó Isabel Zendal, rectora de la Casa de Expósitos de A Coruña, quien cuidó y protegió a los niños durante toda la travesía. Su labor fue decisiva para mantenerlos sanos y garantizar el éxito de la misión. Como no existían métodos para conservar el material vacunal durante largos viajes, se recurrió a una solución tan ingeniosa como conmovedora. 22 niños huérfanos llevaron la vacuna viva en su propio cuerpo, transmitiéndola de brazo a brazo durante la travesía en barco. Gracias a ellos, la vacuna pudo conservarse fresca hasta llegar al destino. Durante 3 años, la expedición vacunó a decenas de miles de personas en América, cruzó después el Pacífico y continuó la campaña en Filipinas. Fue la primera campaña internacional de vacunación de la historia y un hito mundial de salud pública. El resultado fue profundo y duradero. La vacuna se estableció en los territorios españoles y sentó las bases de una lucha global contra la enfermedad, que culminaría más de un siglo después, en 1980, con la declaración oficial de la erradicación de la viruela por la Organización Mundial de la Salud. España, con la expedición Balmis, no solo afrontó uno de los peores males de su tiempo, sino que protagonizó el primer gran proyecto sanitario universal, demostrando que salvar vidas no conocía fronteras y que la solidaridad podía convertirse en una misión para toda una nación.